Saludos cordiales, Ecuador. Gracias por estar con nosotros. Este es el programa Hora 25. La tendencia de derecha participa fragmentada en las elecciones de este 2017. Los esfuerzos que se hicieron para provocar una unidad finalmente no se concretaron. El encuentro denominado de la Fanesca a esta hora no tiene uno solo de sus integrantes en la propuesta original, en la idea con la cual se fue trabajando. Por ejemplo, Mauricio Rodas, Paul Carrasco, Ramiro González y el propio Jaime Nebot, los más sonados promotores, fueron saliéndose y finalmente a esta hora esa coalición ha quedado desmontada. Ahora cada uno camina por diferentes senderos. La relación fatigosa de Jaime Nebot y Guillermo Lasso no pudo ser superada. Una disputa personal condujo a la separación que hemos hablado. El oficialismo, seguro, ve con buenos ojos esta división. Sin duda, esto favorece a los afanes de Alianza País. Hay que señalar a esta hora que para plantear o para llevar adelante esta contienda electoral se ha distribuido de alguna manera las diversas tendencias y la derecha aparece, como habíamos señalado, dividida, fragmentada. Nuestra invitada de esta noche es la abogada Cynthia Viteri Jiménez. Damos la más cordial bienvenida. Martina, adelante. Así es, muy buenas noches a todos. Cynthia Viteri es la elegida del Partido Social Cristiano para disputar la presidencia en esta contienda electoral del 2017. Ella cuenta con una amplia y larga trayectoria como legisladora, activa también, aunque según informa el Observatorio Legislativo, en este último hemiciclo fue la asambleísta que más se excusó a sesiones del Pleno, habiéndose ausentado a un 38% de ellas. A su experiencia como legisladora se suma su candidatura presidencial del 2006. En estas elecciones se pondrá a prueba si la fusión que genera ese récord será suficiente para clasificar a Viteri a la segunda vuelta sin necesidad de alianzas que, tal como describió Andrés, no cuajaron. En sus posibilidades de llegar a la segunda ronda electoral también incidirá la proximidad o el distanciamiento del pasado político del Partido Social Cristiano, criticado durante una década por el oficialismo. A continuación repasamos la historia de Viteri dentro de esa organización política. En 1996 se convirtió en jefa de la campaña presidencial de Jaime Nebot Sadi. El voto popular la colocó en la Asamblea Constituyente del 98 y luego ingresó al Congreso como diputada por la provincia del Guayas. En el 2005, durante la rebelión de los forajidos que destituyó a Lucio Gutiérrez, el Congreso apartó de sus funciones a Omar Quintana y nombró a Viteri presidenta encargada. ¿Jura usted respetar y hacer respetar la Constitución política de la República? Poco después, Viteri ejerció las funciones de vicepresidenta. Ha sido elegido por este Parlamento Nacional el diputado Wilfrido Lucero. Al terminar su paso por el Congreso, Viteri se convirtió en la primera candidata mujer en postularse a la presidencia a través del PSC. Y no que lo destruya con novelerías como el bobo aperturismo. Bien, el bobo aislacionismo nos mantiene pobres y ahora nos están amenazando con más de lo mismo. Iniciada la campaña, la rivalidad entre Viteri y Correa fue cada vez más pronunciada. El expresidente Bucaram señala que su hijo se reunió con él en el aeropuerto de Panamá. Ojalá ahora sí tenga la suficiente sangre en la cara para renunciar a su candidatura. Se está desplomando, desesperadamente dice cualquier barbaridad. Pese a que la candidatura de Viteri inició con números prometedores en las encuestas, tal como lo reconoce este cable de la Embajada Americana publicado por el portal Wikileaks, cuando Febres Cordero le retiró su apoyo económico para respaldar la campaña del magnate bananero Álvaro Noboa, la candidatura de Viteri se hundió en los sondeos, dejando un decepcionante resultado en la quinta posición. El censo que es del César. En las elecciones del 98 lo pusieron cuarto y quinto a él y apareció segundo.
Aquel resultado electoral confrontó al PSC con la peor derrota de su historia y en el 2007 Viteri se desafilió del partido. Quiso fundar su propia organización, pero tras la muerte de Febres Cordero retomó relación con el socialcristianismo. En el 2009, Viteri ingresó a la Asamblea Nacional con el mayor número de votos unipersonales de la contienda a través de la coalición Partido Social Cristiano, Movimiento Madera de Guerrero. Basta que se apruebe, como dije hace un momento, un artículo para que la ley Mordaza entre en vigencia. Se religió en el cargo en el 2013 y desde el Pleno continuó su tónica combativa hacia el correísmo. Correa tiene cerradas las puertas del legislativo para, a través del presidente Cordero, hacer el gran tongo de pasar una ley de importancia económica fundamental. Le metieron la mano a la justicia, pero por debajo de la falda. Combatió las enmiendas constitucionales, criticó reformas de la justicia y también protagonizó confrontaciones con la bancada oficialista. No hay derecho a que sin conocimiento de causa se atreve el señor Hernández, acusado de invasor de tierras, a hablar de una persona que ni siquiera conoce. ¿Sabe usted, señor Hernández, quién dictó una sentencia en contra del ingeniero Febres Cordero cuando yo era candidata a la presidencia? Mi madre. Ojalá ustedes, o usted principalmente, tuviera un mínimo de valentía con el presidente Correa para levantar siquiera la cabeza como lo hizo mi madre toda la vida. Hoy es nuevamente la candidata a la presidencia del Partido Social Cristiano, una organización cuyos antiguos dirigentes no solo pusieron en juego su apuesta presidencial en el pasado por activo, sino que podrían hacerlo en el presente por pasivo si es que el socialcristianismo, desprestigiado por el oficialismo durante una década, no muestra una renovación más que latente. Son las 22:07. Transmitimos en vivo desde el estudio principal de Teleamazonas. Abogada, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Andrés, y sobre todo gracias por haber unificado el horario y así puedo llegar a cada uno de los hogares ecuatorianos que nos están sintonizando a esta hora. Su padre es un campesino, es un agricultor, abogada. Así es, vive prácticamente algo más lejano de Vinces, en la provincia de Los Ríos, desde hace muchísimos años en la hacienda que heredó de su madre. Así es que imagínense desde cuándo. Pero su familia paterna proviene de la sierra. Bueno, mi abuelo, Viteri Carolis, así es. ¿Él viene de dónde? De La Tacunga, de Cotopaxi, de por ahí. Así es. Y tengo familiares acá también, sí. Su madre fue magistrada, fue jueza. Desde que yo era militante del Movimiento Popular Democrático. Así es. ¿Cuándo es que usted se derechizó? ¿Cuándo se volvió reaccionaria, conservadora? ¿Sabe cuánto le interesa, Andrés, a la gente si eres de derecha o de izquierda? Al 80% no le interesa. ¿Sabes lo que le interesa? Pero entonces borremos las ideologías, terminemos con las ideologías. Mi madre y yo, pese a que tú dices lo que dice, que ella es de la real izquierda, no de la izquierda de Cafetín, no de la izquierda de Oropel, ella y yo compartimos la mesa casi todos los días. Y los temas que nos convocan son exactamente los mismos. El poder darle a la gente, sobre todo a los que menos tienen, una mejor posibilidad de vida, un mejor presente. No solamente soñar con un futuro que nunca llega al final. Yo no le he preguntado si comen o almuerzan todos los días. Lo que le he preguntado es que en qué momento usted se derechizó. Mi madre y yo seguimos coincidiendo desde el día en que nací hasta antes de venir para acá, que conversamos las últimas cosas. ¿Cuál es la diferencia? Pensamos igual y yo entré en el año 90, fines de años del 91, a trabajar para la primera campaña presidencial del alcalde Jaime Nebot ahora, entonces era el candidato presidencial. Ahí conocí tanto al alcalde Jaime Nebot como al que ganó la alcaldía en ese entonces, el ingeniero León Febres Cordero, y fue porque, siendo periodista, la directora del medio, Gloria Gallardo, fue con el equipo a trabajar donde Jaime Nebot. Y llevó a su entusiasmó, le estimuló para que entre. Así es, ahí entré a trabajar. ¿Ya posaba trajes de baño? Antes, ya a esas alturas no. Yo, a ver, lo hice desde que tuve a mi primera bebé. Yo fui madre adolescente y apenas nació. Es más, durante mi embarazo, mientras estudiaba cuarto curso, trabajaba en mi casa, salía de mi embarazo. No solamente posé para esa revista, posé también para un calendario que ojalá y lo encontraran de una pintura nacional. ¿Y por qué se ha perdido ese calendario? No lo sé, no me preocupaba en ese entonces. Tenía que trabajar y además de eso ponía voz a las cuñas, además vendía en la calle también. ¿Usted es pariente de León Febres Cordero? ¿Es pariente? Que yo no me diga. Tiene una abuela que se llama María René Peña Febres Cordero, pero en la vida me han reconocido como pariente.
No tiene ningún parentesco. No, mi nona era lo máximo. Mi nona era una mujer fuerte. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Ahora somos 3 hermanas. Si yo le menciono el nombre 4. de su hermano Yul, ¿qué se le viene al pensamiento? Dolor. Increíble ¿Usted dolor. tenía qué edad cuando él murió? 15. Usted tenía 15. ¿Y su hermano? Él iba a cumplir 18. Era mayor, claro. Y eso le conmueve, sin duda, es un momento difícil. Todos los días de mi vida. Pero ¿Y por qué? a la par El nombre era Yul. Yul José. Yul José. Mi primer hijo varón se llama Yul José. Así es que lo tengo presente y él sabe que lo tengo presente desde que abro mis ojos, mientras sueño y cada cosa que hago en el día. El presidente Rafael Correa dijo que usted debería dedicarse más bien a hablar de maquillaje y no de economía. ¿Quién lo dice? El hombre que tiene al 60% de la población en condiciones de trabajar sin empleo, él quiere enseñarle a una mujer que administró la escasez con sus 3 primeros hijos sola, que aún desempleada, subempleada o con empleo, ahorró para los momentos de escasez y les dio salud, educación, techo y protección. Exactamente lo mismo que voy a hacer con el Ecuador entero. Para mí la gente, mi población, los hombres y mujeres, los niños y ancianos de este país son mi familia y el Ecuador es mi hogar. Ahora, se señala, abogada, que usted no es usted. ¿Ah, no? Usted depende ¿Quién soy? Atrás, a Jaime No Nebot, sé. hay que regresar a ver. ¿Lo ve? No, pero yo le pregunto. Eso es típico de todavía ciertos políticos que creen que las mujeres necesitamos a alguien que nos acompañe, nos diga o nos dirija. Eso ya pasó hace tiempo. Las mujeres han pasado desde la casa, desde sembrar tierra, de mantener a sus hijos, hasta administrar las más grandes potencias económicas del mundo. Así es que eso para mí es cuento viejo. Y no me preocupa en lo más mínimo, Andrés, esos complejos que los padezcan otros. ¿Usted cree que eso que está atrás, que yo le referí a Jaime Nebot, es un problema de ser mujer? ¿Por eso es? Yo al alcalde Jaime Nebot de Guayaquil no lo veo nunca atrás, lo veo siempre de frente a los ojos, directo, porque es un hombre ¿Y quién va a gobernar cuando usted sea transparente. presidenta? ¿Y por quién van a votar? ¿Por qué preguntas algo si tienes a la que va a gobernar, a la presidenta de esta nación frente a ti? ¿A quién más tienes? A nadie. Invito a los amigos televidentes que nos envíen sus preguntas. Ahora mismo estamos ya abiertos para atender sus mensajes que nos pueda llegar a través de la cuenta de Twitter. ¿Hasta qué punto usted cree que el pasado social cristiano le afecta? ¿Y por qué no hablas del presente social cristiano que me beneficia? ¿Por qué no hablamos de eso? ¿Por qué no hablamos de una administración, en el caso del alcalde Jaime Nebot en Guayaquil, de 4 veces, reelecto con la mayor votación que pueda haber imaginado la historia, y los 2 periodos anteriores donde conocía a Febres Cordero, que levantó la ciudad cuando todo el mundo había perdido la fe, la confianza y la autoestima? Esos somos nosotros. Ok, ¿y quién se hace Ese es mi cargo de los presente. temas de derechos humanos, de violaciones, Pregúnteselo de atropellos? al presidente Correa. Trabajó casi todo el gobierno de Febres Cordero. Y yo... Correa fue empleado, funcionario del gobierno de Febres Cordero. Está en su currículum, usted puede acceder fácilmente a él en la página son compañeros, oficial. pues, de alguna manera. ¿De quién? Suyo. Yo estaba estudiando 6º año de colegio. Bueno, de los cuando... socialcristianos son compañeros. Mío en la vida. Y yo creo que sí, parece que ha tenido ciertos compañeritos que lo han seguido durante estos 10 años de gobierno y que les ha permitido que se vayan. ¿En quién está pensando? Cuando usted me lo pregunte, yo se le lo digo, Alexis Vera. Bueno, sí, era parte del municipio de Guayaquil en ese entonces, está trabajando ahora y desde siempre con el con el presidente de la República, y aquí está el documento donde afirma el presidente, y con mucho orgullo, que trabajó 3 años para el gobierno de Febres Cordero. Yo estaba en 6º año de colegio. Cuando quiera hacer alguna pregunta de ese gobierno, pregúnteselo a él. A él habría que preguntarle sobre temas de derechos humanos, no de solamente violaciones, por de eso, atropellos. a alguien que le molesta a un gobierno, que lo considera de la peor calaña. ¿Cómo es posible que por un pedazo de pan permanezca trabajando 3 años para ese gobierno? Yo no lo haría. Inmediatamente, no solamente que me hubiera ido, lo hubiera denunciado públicamente. Hay personas que prefieren callarse mientras alguien les paga su mensualidad. Ese es otro tipo de personas, no yo. Volvemos a invitar a la audiencia para que nos envíen preguntas, nos hagan llegar. Ahora mismo tenemos las cuentas, las direcciones a las cuales ustedes pueden hacer llegar sus mensajes. Así que vamos ahora mismo a tener esa posibilidad de conocer. Por favor.
Sigue Hora 25 y revisa nuestros contenidos adicionales en www.teleamazonas.com/hora25es o en nuestro Twitter, @hora25es. Encuéntranos en Facebook como Hora 25 Ecuador Oficial. Abogada, hay quienes señalan que esta alianza que se intentó provocar, finalmente a quien ha favorecido también es al correísmo. ¿Por qué no se logró estructurar aquello? Me lo pregunta a mí, que, sí, claro, que sigo desde el inicio, y a Jaime Nebot, que nunca se salió, porque usted lo puso como parte de los que se habían salido. De los que no están, por lo menos. De los que no están, él está. Está donde empezó. ¿En qué unidad? Bueno, si usted me habla de las personas que decidieron irse por su voluntad y respeto esa decisión, pues la FAMESCA ya se las está comiendo otro y realmente como que no le sabe muy bien. Y ahora quieren deshacerse del plato o deshacerse de esa mochila que les empieza a pesar. Bienvenido. Yo me hago cargo de mis virtudes y también de mis defectos. Que los demás asuman a los que llamaron a su lado. Pero lo ideal habría sido provocar esa unidad, abogada. Bueno, partamos de algo, Andrés. ¿Cómo te unes con un grupo con el que no coincides del todo? Te pongo un solo ejemplo. Mientras yo hablo de bajar impuestos, también el otro candidato, el de Creo, habla de bajar impuestos. Pero yo a la par hablo de subir los salarios. Y el otro candidato, el de Creo, el señor Lazo, ha dicho que una mujer fácilmente podría vivir con $150 mes y que hasta lo abrazaría. No pensamos igual, definitivamente pero no entonces pensamos su contendor igual. No es Correa, su contendor es Lazo. Mi contendor es la pobreza que tiene sumida a los hombres, a las mujeres, a los niños, en una crisis terrible de desempleo, de angustia, de falta de medicinas, donde reciben solamente paracetamol o cápsulas vacías cuando acuden a los hospitales públicos o al Seguro Social, donde les postergan las citas 6 meses, 1 año, y que finalmente creen que son robots, que les cambian las pilas y que pueden aguantarse o el dolor o la enfermedad o la fiebre. Esos son mis enemigos y a eso voy a combatir. El desafío que usted tiene el 24 de mayo, en caso de que asuma la presidencia en esa fecha, es enfrentar un país dividido, en donde va a haber un parlamento fraccionado y donde el espacio de gobernabilidad va a ser muy escaso. De modo que usted va a necesitar provocar alianzas, acuerdos. De lo contrario, vamos a asistir a un periodo de turbulencias, de ingobernabilidad, de inestabilidad. Hace 10 años, a este país se le ofreció a punta de correazos algo que nunca pudo cumplir. Descargaron correazos contra los jubilados, contra los maestros, contra los trabajadores. Descargaron correazos contra las Fuerzas Armadas, contra la policía. Y esa es la división que existe ahora. A partir de mayo, quien habla como presidenta de esta nación va a unir al país. Y si usted me habla del Poder Legislativo, lo conozco bien de adentro, cada uno de sus actores, lo que hicieron, lo que hacen y por supuesto lo que harán. Por eso mis decisiones en materia, por ejemplo, legislativa, son inmediatas. Yo no confío en aquellos que de repente aparecen con una camisetita y al poco tiempo extrañamente se la cambian. Yo haré lo que tenga que hacer. ¿Y sabe con quién? Con la gente, a través de consultas, inmediatamente hacer los cambios inmediatos. Usted tendrá que tomar medidas, ajustes, tendrá que hacer revisiones, en fin, y entonces en ese instante habrá protestas, movilizaciones, paros, marchas. ¿Cómo resolver eso? ¿Por qué tiene la gente que pagar una factura que no consumió? ¿Acaso fueron los ecuatorianos que me están mirando en este momento en cada uno de sus hogares los que se fueron con plata ajena, es decir, con plata del pueblo, a los viajes, a comitivas, que compraron caballitos, que hacían grandes cenas, que se feriaron el dinero durante esta década? No, no fueron ellos no van a pagar la factura. ¿Sabe por dónde empiezo yo? Por recortar los lujos. 23.000 millones de dólares se han consumido durante estos 10 años en espionaje, en millonarias consultorías, en millonarias asesorías, en publicidad, en propaganda, en sabatinas, en lujos, ahí sí, en maquillar la revolución ciudadana. Por ahí voy a empezar, pero permíteme terminar la idea. No solamente se trata de recortar lujos, que lo voy a hacer porque si en mi vida he sido una madre austera, es lo mismo que haré desde el gobierno, sino también que hay mucho, por lo menos inmediatamente, 4.000 millones del gasto de inversión pueden ser fácilmente delegables al sector privado. Con eso libero 4.000 millones y puedo financiar cada uno de los proyectos que técnicamente estudiados he presentado ante la opinión pública. Abogada, tenemos unos twitters, unos mensajes de nuestra audiencia. Y yo tengo también algo que darle.
¿De qué me va a dar? Por una pequeña frase que salió de ahora aclaramos eso. No, a ver, vamos a poner el Twitter, por favor. Es de un señor que firma como José Chiriboga. Si usted no pasa a segunda vuelta, ¿a qué candidato apoyaría? Estoy en segunda vuelta ahora, Andrés. Las encuestas no solamente nacionales y que no pagamos, esa es la diferencia, nos ponen ya en segundo lugar. Y las encuestas que vienen de afuera también nos ponen en segundo lugar. Dígame una cosa, ¿de dónde cree usted que provienen los ataques virulentos tanto del gobierno como del candidato que estaba segundo y ahora está tercero? ¿De dónde creen y por qué creen que vienen los ataques? No solamente a mí que bueno, pero usted se defiende porque ataca al uno y ataca al otro con también. Pistolita de agua, sí. Pues eso es sacarme en pantalón de baño, es dispararme con pistolita de agua. Y creen que apuntando a otras personas dentro del grupo en el que me desempeño pueden causar una mella. Mensaje de Twitter, firma Jaime Vega. Recibiría un país quebrado, endeudado, sin reservas ni recursos, con hostil oposición AP. ¿Aún quiere ser presidente? Siempre. ¿Y sabes por qué? Porque cuando un hogar, un padre de familia o una madre de familia enfrenta una crisis en su hogar, ¿qué hace? ¿Huye o se queda para sacar a su familia adelante? Yo no voy a permitir, Andrés, que aquí mi país esté en manos o del continuismo que le ha quitado todo, o de quien quiere llegar al poder y es capaz de hacer todo para llegar al poder, y eso significa que el país igual corre peligro. Por eso estoy frente a usted, por eso estoy de pie, por eso estoy otro aquí. Mensaje, por favor, firma Juan Francisco Luzón. ¿Cree que es correcto ofrecerle a los bachilleres tablets con internet en vez de que se la ganen? Absolutamente correcto y viable. Ya lo hacemos en Guayaquil hace algunos años. Pregúntele usted, con todo cariño, a los bachilleres que cada vez que se gradúan reciben su tablet, si le gustaría que se la quiten. Además, Guayaquil se volvió una ciudad digital y yo voy a convertir al Ecuador en Ecuador digital, porque eso es avance, es tecnología, es emprendimiento, porque le doy oportunidad, ¿sabe a quién? A los jóvenes que nunca van a poder comprarse un dispositivo tecnológico para poder emprender y aprender. Esa es la diferencia de pensar con el estómago lleno, como lo hacen ciertos políticos, y de saber lo que vive cada uno de los hombres y mujeres de nuestro país. Cintia, quería aclarar algo. No, muy sencillo. Explicar algo. Escuché algo de las faltas o no faltas. Bueno, yo pedí licencia, deben haberse acumulado mucho, por un lado. Y por otro lado, este era mi último periodo legislativo y yo quería darle la oportunidad a un joven, es decir, a los jóvenes de otra provincia que no sea ni Pichincha ni Guayas, y así fue. Y por otro lado quería presentarte algo. Durante el tiempo que estuve en este último periodo, la parte de fiscalización que presenté fue justamente los hechos que ahora destaparon la olla de corrupción y que solamente estamos conociendo lo que se derrama, todos en el área petrolera, en el área hidroeléctrica, en el área de gas, y que las respuestas fueron nulas. Pedí información como calidad, en mi calidad de fiscalizadora. Y aquí están, porque también hay unos que no saben por dónde disparar. 72 proyectos de ley presentados mientras yo era legisladora de esta nación. Tenemos que ir a una pausa, abogada. En un instante retornamos. Son las 22:23. Tiempo exacto. Retomamos hora 25. Cintia Viteri y Mauricio Pozo, el binomio presidencial del Partido Social Cristiano, proponen poner fin a lo que llaman la década farreada. Para hacerlo, primero deben asegurar un espacio en la segunda vuelta sin el respaldo político de los antiguos miembros de la unidad. Luego deberán incitar al electorado a superar el mismo perjuicio que apartó de esa agrupación a algunos de sus miembros, el de no aceptar que, en palabras de Nebot Sadi, sea Cintia el hombre y no el alcalde. Aquellos a los que usted llamó tontos útiles, no sé, bajo esa premisa, cómo se hubiera denominado usted si hubiera estado del otro lado. Porque llevo en mi corazón parte de la historia de cada uno de los que están presentes. Su retórica y pasado son los que reafirman que el principal objetivo de campaña de Cintia Viteri es contundente. Más
claro queda aún cuáles son las propuestas a las que combate. La del camino a Venezuela, y que ya la empezamos a vivir nosotros, y cuyo representante es el candidato de gobierno, el señor Lenín Moreno, el candidato del desempleo, Guillermo Lazo. Para cumplir expectativas de campaña, Viteri y Mauricio Pozo, su compañero de fórmula, hacen propuestas que muchos quieren oír. Si hay ajustes, aumentos salariales, la gente va a poder comprar más cosas. Nuestro gobierno les cobrará 0 por consumo de la energía eléctrica. Eliminaremos el anticipo del impuesto a la renta. Eliminaremos el impuesto a la salida de capitales. Eliminaremos las salvaguardias. Propuestas que también algunos dudan que se puedan cumplir, mientras otros dudan en cambio que sea Viteri quien pueda cumplirlas. Pero si no pagamos impuestos, le preguntan, perdóneme, ¿cuántos servicios médicos, cuántos hospitales va a cerrar? Yo de asesor de Cintia Viteri le recomendaría, vea, no hable de economía, por favor, hable de cualquier cosa, pero no de maquillaje, pero no de economía. Pero están proponiendo bajar impuestos. Quienes cuestionan a la candidata social cristiana no son solo sus rivales del oficialismo, sino que también fueron sus compañeros de partido y son algunos de los miembros de la extinta unidad que inició el alcalde Jaime Nebot. La candidata Cintia, a quien respeto mucho, que ya fue candidata presidencial, tiene un 12% en una encuesta y el 16% en la otra, con conocimiento el 70%. Nosotros tenemos en un mes 34% de conocimiento y entre el 8% en la una y 10% de intención de voto a la presidencia en la otra. ¿Usted es mejor candidato? Luego, pero indudable. De esa unidad que no ocultaba expectativas de que fuese el alcalde de Guayaquil el hombre y no Viteri, se retiró el movimiento Suma. Decidió respaldar a Creo. Esta alianza genera una alternativa potente para ganar las elecciones, donde no existen corresponsables de lo que hoy queremos cambiar los ecuatorianos. Más tarde se fue Avanza, pero en esa ocasión parecieron ser la única organización que no quitó su respaldo a Viteri, Concertación y la candidata, quienes dieron puerta a González y a su partido. Cuando era unidad, era cuando estaban todos. Aun cuando Viteri no es la única mujer en la papeleta, sí es ella la única candidata que aspira a la presidencia con un pasado y un presente político en el que tanto detractores como aliados la han cuestionado por no ser el candidato con bigote que esperaban. Si en esta ocasión el país hará o no lo mismo, está aún por verse. Bien, vamos a presentar la segunda parte de este diálogo. Abogada, el tema tributario, ¿por qué no destinamos unos minutitos a eso? Con gusto. Usted propone reducir algunos, eliminar otros, pero Lenín Moreno acaba de señalar, ¿y cómo va a financiar, cómo va a funcionar el aparato estatal si usted no va a tener ingresos? Lo que ya no voy a pagar es estadías en Ginebra con la plata de la gente, tampoco el circo social, ni tampoco vamos a pagar ningún ecuatoriano las charlas de $10,000 que daba el señor Moreno. También hizo otra declaración, dijo que 14 millones de ecuatorianos no pagaban impuestos. ¿Quién cree, señor Moreno, que paga el IVA, el ICE? ¿Quién cree que va a pagar la plusvalía? ¿Quién cree que le pagó a usted los viajes que hizo al exterior? Fue el bolsillo de la gente, empleados o desempleados, igual pagaban impuestos, como por ejemplo el IVA cuando compraban algo. El señor Moreno sale con algunas propuestas que realmente le hacen olvidar que él fue parte justamente de la creación del anticipo de impuesto a la renta. Por ejemplo, Andrés dijo, no entiendo esto del anticipo de impuesto a la renta, pero si lo crearon durante su mandato cuando usted era vicepresidente. Esa falta de memoria es lo que hace que no entienda que lo que voy a recordar son sus lujos, los lujos que se ha dado usted y todo pero en del gobierno. En el orden tributario va a eliminar este anticipo del impuesto a la renta. El anticipo de impuesto a la renta que ha impedido que las empresas puedan invertir, las empresas, no solamente eso, las endeuda para poder pagarlo sobre una renta que todavía no saben si van a recibir. ¿Y quién paga el precio? Los empleados, porque los recortan, los botan. El impuesto a la salida de capitales. ¿También se elimina o se reduce? Se elimina. Se elimina. ¿Por qué? Porque ha impedido que ingresen capitales. Y capitales es inversión, inversión es trabajo. También el impuesto a la plusvalía que acabaron de subir del 10 al 75%. Del 10 al 75% volverá a ser lo que ha sido siempre, el 10. Y sacaré a los campesinos que esta vez los han metido dentro de ese impuesto. Pero ¿cómo puede... También la última reforma del ICE. ¿Cómo puede? ¿Cómo puede ofrecer eso si eso es una tarea parlamentaria? Por supuesto, voy a tener un gran bloque de las 6, número 1. ¿Y quién cree que es la única persona en el Ecuador
que puede enviar proyectos de ley relacionados con tributos? La presidenta de la República. Señora. La presidenta. A la presidenta. Entonces, a través de mi gran bloque de las 6, y también no creo que ninguno de los otros bloques que se llaman de oposición en la Asamblea Nacional vayan a negarse al proyecto económico urgente, que presentaré apenas inicie mi mandato. Pero si no con tiene, una particularidad. Si no tiene control o dominio del Parlamento, no va a poder terminar la eso. idea. Yo voy a presentar un solo proyecto en materia tributaria para bajar y eliminar impuestos en 4 años. No tocaré más durante 4 años los impuestos en este país, para que pueda venir inversión, para que pueda generar confianza, para que haya trabajo. Eso usted no puede ofrecer. Ah, no. ¿Por qué? ¿A usted le ha resultado difícil? No, y si hay un terremoto, y si hay una cosa de urgencia que usted requiere dinero. ¿Sabe por qué el presidente de la República... Hay una emergencia y usted requiere impuestos. ¿Sabe por qué recurrió al bolsillo de la gente? Porque se consumió todos los que él denominó ahorritos, porque le metió la mano al Banco Central, porque le metió también la mano al Banco del Pacífico, al Seguro Social, porque le metió la mano a las utilidades de los trabajadores, al fondo de cesantía de los maestros, al fondo de pensiones que daba el Estado a los jubilados, el 40%. Se gastó todo. Nos endeudó a todos y finalmente estamos viendo que este gobierno nos ha robado a todos. Este año usted tenga que destinar entre 7.000 y 9.000 millones de dólares justamente a atender el tema de la deuda y el déficit fiscal. Eso si seguimos el mismo modelo que ha empobrecido a Venezuela, o seguimos el mismo modelo de la Argentina de los Kirchner, o seguimos el mismo modelo que llevó casi a la quiebra a Argentina. Perdón, también a Brasil. A Brasil. Es decir, que si hay un cambio de modelo, que es el que vamos a ¿Cuál es el implantar? modelo que va a proponer usted? Fácil. A ver. Nosotros vamos a hacer exactamente lo contrario que lo que hace el socialismo del siglo XXI. Vivir de los demás, a costa de los demás. Eso se llama neoliberalismo y eso también fracasó. Usted le puede poner el título que sea. A mí no me encasille. No le pongamos ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Lo que no funcionó en el pasado. Usted hizo una aseveración. Dijo, ¿cómo va a financiarse? Le voy a poner un solo ejemplo. ¿Cómo se ha financiado el gobierno durante estos 10 años antes de subir del 10 al 75% el impuesto a la plusvalía? Recién lo sube. ¿Con el precio del petróleo alto? Pues. Sí, no, la mayor parte de los ingresos, Andrés, han venido por parte del bolsillo de la gente, es decir, por parte de los impuestos. Así es. Y por otro lado, cuando subió el IVA, bajaron las recaudaciones. Es lógico, cuando las cosas se ponen más caras, y para esto no te tienes ni que maquillar ni desmaquillar, la gente no compra. Y si la gente no compra, las empresas, los negocios medianos, pequeños, grandes, que no venden, entonces ganan menos y despiden personal. ¿Quién es el perjudicado? El Estado recauda menos y no le devuelve a la gente obras el modelo y servicios. Que se construyó, y se provoca desempleo. En estos 10 años el modelo que se construyó es un modelo en donde el Estado tenía un rol fundamental, estelar. Entonces había grandes cantidades de dinero, se lanzaba ese dinero a la economía y la economía comenzaba a funcionar. De ahí los centros comerciales, vehículos que llenan los caminos, las avenidas y calles de nuestras ciudades, más celulares que seres humanos. Estamos viviendo la bonanza, ¿verdad? Había muchísimo dinero. Ahora esa llave que hay que cerrar nos va a provocar dificultad. ¿A quién? A la gente. Yo voy a proteger a los habitantes de este país. Ellos son mi familia, este país es mi hogar. Yo tengo, por eso justamente escogí a quien escogí, número 1 como binomio. Estoy trabajando en un grupo, con un grupo de técnicos económicos para tener el proyecto listo en mayo y no hacer esperar a la gente para bajarle los impuestos. Yo voy a bajar los impuestos, duélales o no, señor Lenín Moreno. Y los maestros no solamente que van a seguir en su trabajo, van a ganar más. Y van a ganar más porque ya no les van a poner toda la traba respecto de la categorización en los que los tienen entretenidos. Yo voy a bajar los impuestos, voy a bajar también el costo de la energía eléctrica y también la tramitología, y así bajo los costos de producción. Y cuando bajamos los costos de producción, las cosas son más baratas. Y cuando subimos los sueldos, subimos los salarios, la gente con más plata en el bolsillo compra. Y entonces el consumo aumenta, el Estado recauda más y yo lo devolveré en obras y servicios. ¿Eso qué genera? Andrés, empleo y más empleo. El empleo, el consumo, es así. Vamos ahora a unos twitters, a unas preguntas. Eso no es mágico, Andrés, no es mágico. Giovanni Jiménez, asumida la presidencia en los meses que restan del año, ¿cómo financiará el pago de los sueldos a empleados públicos? Lo que estábamos hablando. Hace un momento te dije lo que íbamos a hacer para poder no solamente cubrir las propuestas que ya me has de preguntar en un momento, sino también para poder hasta tener un excedente. ¿Qué está haciendo este gobierno?
en este momento. En diciembre, si mal no recuerdo, en noviembre prestó 1.000 millones, en diciembre 700 millones, en enero 1.000 millones más colocados en bonos a intereses de chulco en el mercado internacional. ¿Esa es la forma de administrar un país? Eso es más o menos como el padre de familia que empieza a gastar más de lo que gana. Finalmente recurre al chulquero. El chulquero se le queda sin las cosas y se le queda con las cosas de la casa y finalmente huye o de la casa y otros huyen a Bélgica. La única manera es la producción, la generación de trabajo y el esfuerzo. Vamos a empezar por poner en orden la casa. Por ahí vamos a empezar. Okay. Tenemos otra pregunta de este momento. Si me dejas explicar qué significa la frase, te lo agradecería Ahora mismo mucho. vamos a hacer eso. ¿Cómo llegará la ayuda a Bahía, la ciudad más golpeada del terremoto del 16 de abril? Espero que cuando asuma la presidencia en mayo de este año, los recursos que fueron recaudados con ese propósito estén todavía en las arcas fiscales, número uno. Número dos, ¿cómo es posible que este gobierno le haga casas a Cuba y aquí nuestros niños en Manabí todavía duerman en carpas? Esas son las diferencias que al menos una mujer como yo y todos los hombres y mujeres que me están escuchando no pueden entender. ¿Cómo es posible? Y ahí viene la respuesta al Twitter que acaban de enviar, que un solo ministro tenga más de 100 asesores y a la par en estos días una sola maestra atienda a 3 grados simultáneamente y en un mismo espacio. ¿Cómo es posible que un presidente se compre 2 aviones que cuestan alrededor de 80 millones de dólares y nuestros niños van a pie a las escuelas, saliendo del campo? Esas cosas no las voy a entender y no las entenderé jamás. Una de las tareas fundamentales para eso, para lo que usted está proponiendo, es la lucha en contra de la corrupción, porque si el dinero se va en otras cosas, no sirven para atender estas necesidades que ha referido. ¿Qué propone usted para luchar, para enfrentar, para atacar, para acabar con la corrupción? 3 cosas. A ver. Número 1. Todos los informes que hicieron las comisiones que investigaron este gobierno y que son perseguidas actualmente, yo los voy a recabar y ojalá pueda contar con la ayuda de cada una de esas personas que los hizo, para que junto con una comisión que puede ser de las Naciones Unidas, ponga ante una justicia independiente los hechos que han conmocionado a la opinión pública. Número 2. Voy a decretar una veda cívica. ¿Qué significa esto? Ninguna empresa, persona natural o jurídica, nacional o extranjera, podrá contratar con el Estado sin por lo menos tener, así tenga, solo una denuncia de corrupción aquí o afuera. Nadie. Y número 3, Andrés, si los delitos de lesa humanidad se persiguen fuera de las fronteras de cada país, ¿por qué no el delito de corrupción que le quita la vida a niños pobres, a ancianos, a mujeres, a hombres en cada país? Yo voy a conversar con gobiernos amigos para poder establecer una legislación internacional que me permita traer del país donde se encuentren a las personas que le robaron al Ecuador. ¿Carlos Pareja Cordero, por ejemplo? Si él está fuera, por supuesto. Charlie y aquí, Pareja. por supuesto, y le digo por qué. El gobierno quiere, por un lado, poner una gran cortina de humo para que no hablen de los robos millonarios que hay en su gobierno. Y utiliza argumentos como este, como el que usted acaba de señalar. Pero aquí hay el recorte de Diario El Universo del 2010, donde la señora Tamara Navas afirma que Charlie Pareja la buscó para que trabajara en la campaña del 2006 del presidente ahora, Rafael Correa. ¿Con quién trabajó el señor Pareja? Lo que usted me refiere es que Charlie Pareja quiso trabajar en la campaña o la señora Navas le buscó a Charlie Pareja. Que él, trabajando en la campaña, eso dice el recorte de Diario El Universo, buscó a la señora Tamara Navas. A ver, vamos a dejar claro algo en este tema, Andrés. ¿Por qué cree usted que el gobierno ha levantado todo esto? Primero, todos los involucrados están formando fila con temas millonarios en Petroecuador y en sobreprecios para levantar una cortina de humo. Eso es como cuando el ladrón grita fuego, fuego, para que todos salgan corriendo y poderse llevar lo que queda. Y también, por otro lado, todo crimen beneficia a alguien. Por un lado, está beneficiando al gobierno y por otro lado, está beneficiando al candidato que iba segundo y ahora va tercero. ¿Por qué? Justamente porque estas denuncias, y lo sabemos, y por eso las... Con el afán de debilitarle a usted. Que no lo lograrán, ¿sabe por qué? Y con eso Lazo mejora. No lo lograrán, ¿sabe por qué? Porque cada vez que apuntan su dedo hacia personas como quien está hablando, con una trayectoria porque me han escarbado lo que sea y en el lodo lo único que ven es reflejada su imagen,
no van a encontrar absolutamente nada, tranquilos. Las personas no somos como los funcionarios de su gobierno. La mayoría del Ecuador es gente honesta. Yo puedo mirar a mis hijos cara a cara, frente a frente, como lo estoy haciendo ahora con cada uno de los ecuatorianos que nos está mirando. ¿Y el hecho de que se lo haya involucrado al alcalde de Guayaquil, a Jaime Nebot? Esa infamia. Esa expresión de matraca. Esa infamia, Andrés, que ya el alcalde fue ante la fiscalía en Guayas para decir que le investiguen todo lo que quieran, fuera y dentro, tendrá también una consecuencia para las personas que lo calumniaron a través de un apócrifo. Y eso también lo hará a través de la justicia, aunque ahora pertenezca a las manos de Correa, pero poco a poco va a ser liberada para que pueda actuar con absoluta independencia. Yo creo en Jaime Nebot, como la mayoría de las personas en este país. ¿Y quién es el responsable de haber provocado esto? Bueno, le estoy diciendo, ¿quién se beneficia con un crimen? Usted siempre debe pensar. Sí, eso es lo que hacen los detectives. Tiene que haber beneficiados. ¿Pero quién? Por un lado, el de la cortina de humo, el gobierno, para que hablen de otra cosa cuando las personas que él mismo señala trabajaron desde la campaña. ¿Y el otro? Y por otro lado, el candidato de Creo, que iba segundo, ahora va tercero. ¿Usted cree que el candidato de Creo es el que está atrás de estas denuncias? Serán probados dentro de las indagaciones, de las investigaciones previas que se harán, pero Andrés, aquí lo preocupante es otra cosa. No me preocupa finalmente porque el alcalde Jaime Nebot se defiende solo. ¿Sabe lo que me preocupa? Que alguien sea capaz de hacer cualquier cosa por llegar al poder. Eso significa que hará cualquier cosa por permanecer en el mismo. Usted tiene una declaración en una de las cuentas de Twitter que se maneja y dice: enviaremos a todo corrupto a la cárcel. Si es Correa, a la cárcel. Si es Glass, a la cárcel. Así es. A toda persona que haya cometido hechos de corrupción frente a una justicia independiente. Eso le iba a preguntar, ¿la justicia es la que estar? maneja eso? Por supuesto. Yo lo que estoy diciendo es cuál es mi concepto. Frente a una justicia independiente, toda persona que le robó al Ecuador la razón por la cual no hay empleo, los jóvenes no pueden acceder a la universidad y están recibiendo los enfermos solamente paracetamol y ahora ya ni eso, tienen que estar detrás de las rejas. En su propuesta habla de que están identificados los 40 ladrones, que falta Alibaba. Así es. ¿Quién es Alibaba aquí en el Ecuador? Exactamente eso es lo que hay que investigar. Aquí todos los caminos conducen a una persona. Y él tendrá que explicar. Por ejemplo, cuando hay todo este escándalo en petróleo, todos los caminos que antes conducían a Roma, ahora conducen al actual candidato a la vicepresidencia. Cuando hablan de las hidroeléctricas y todos los sobreprecios, todos los caminos vuelven a conducir a la misma persona. Cuando hablan de los temas de agua potable en Esmeraldas, nuevamente, qué casualidad, le jugó el número, la misma persona. Cuando hablan del tráfico de frecuencia y hechos de corrupción dentro de las frecuencias, qué casualidad, otra vez el mismo nombre. Y este mismo ¿Es Alibaba nombre, entonces? No sé, habrá que investigar. Okay. Yo solamente digo a dónde va cada Lo de las camino. frecuencias, que es motivo de debate este momento. ¿Cuál es su posición? No solamente que están salpicadas de hechos de corrupción como los que acabo de mencionar, es decir, que alguien dijo que le estaban ofreciendo, pidiendo dinero para darle una frecuencia, sino que este gobierno tiene una gran particularidad. Se disfraza de sociedad civil. En el caso de las frecuencias, de medio comunitario. Como tienen ventaja respecto de la calificación, entonces se sacan la camiseta verde y se ponen la de medio comunitario. Participan y se quieren quedar con la mayor parte de las frecuencias, pero además quitarle la voz a los medios que han subsistido, como este canal, al que en los inicios suspendieron hasta por días la programación, no sé si usted lo recuerda, yo tengo buena memoria, y también otras radios que no han sucumbido ante el poder y la prepotencia de este gobierno. ¿Qué haré yo? Yo voy a revisar el concurso de frecuencias. Y si es así, va para abajo. Okay. Yo echo abajo el concurso de frecuencias, convoco a un nuevo concurso transparente donde la gente podrá, a través de los medios de comunicación libres, enterarse de todo. Porque cada uno de los convenios que firme quien habla como presidente de esta nación, serán puestos además a través de una página web al alcance del que quiera. Son las 22:46. Un corte comercial. Volvemos en un instante. Sigue Hora 25 y revisa nuestros contenidos adicionales en www.teleamazonas.com/hora25es o en nuestro Twitter @hora25es.
Encuéntranos en Facebook como Hora 25 Ecuador Oficial. Estamos en Hora 25 y es momento de repasar algunas de las promesas que ha realizado Cynthia Viteri en campaña y que sus opositores han cuestionado. Viteri propone elevar salarios según la inflación y la productividad. Sin embargo, algunos sectores industriales dudan que aquello pueda lograrse a tiempo, pues desconocemos cómo y en cuánto tiempo mejoraría una productividad que ahora es deficiente. De eso depende el éxito de esta propuesta. Defiende también eliminar el anticipo de impuesto a la renta, el impuesto a la salida de divisas y las salvaguardias. Las corrientes de izquierda cuestionan si el gobierno contaría con la liquidez suficiente para iniciar el año sin ese anticipo, si el libre flujo de divisas daría paso a una fuga de liquidez grave y si el país sufriría una falta mayor de ella sin salvaguardias. La candidata también propone reformar la Constitución mediante consulta popular, pero expertos en derecho constitucional debaten si esas reformas serían realmente posibles estando la consulta sujeta a la aprobación de una Corte Constitucional dominada por el correísmo. Esos son solo algunos de los cuestionamientos a sus promesas de campaña que compartimos con la candidata Viteri. Bien, y justamente eso es lo que queremos plantear en este tercer segmento del programa. Abogada, lo que acaba de decir Martín en el sentido de que la consulta popular para reformar la Constitución, ¿en qué consiste su planteamiento? Estamos trabajando con un grupo de juristas. Parte de esta consulta popular está relacionada, por ejemplo, con las últimas enmiendas. La reelección indefinida, para mí será decisión de la gente si la quiere o no echar abajo, pero yo la consulto. También, cuando los candidatos hablan de echar abajo la ley de comunicación, se olvidan, y debe ser por su inexperiencia, que aún echando abajo la ley de comunicación, que la voy a derogar junto con el gran bloque de las 6 en la Asamblea, se necesita también reformar la Constitución, que convirtió a la comunicación en un servicio público. Hay que conocer a fondo que las leyes no son aisladas, todas están muy bien concatenadas. ¿Y entonces cómo hacer, cómo proceder? Con consulta popular. Cuando hablan de una Asamblea Nacional, yo enseguidita, y tal vez por madre y por administradora de la escasez, pienso en cómo vas a pagar en una crisis económica como esta, dos cuerpos legislativos con asesores, con choferes, con viáticos, con sueldos, con todo. No. Primero, que no hay plata. Número 2, el tiempo es muy largo. Número 3, por mi experiencia, nadie me garantiza los resultados. ¿A dónde voy? Directamente a la gente, a una consulta popular directa cuyos resultados van a ir directamente a la Constitución, para empezar por ahí poniendo en orden la casa. También te escuchaba en la presentación que muchas personas debaten de izquierda, de derecha, las propuestas que he lanzado ante la opinión pública. Yo no sé de qué se preocupan tanto. Si a la par están diciendo que yo las encuestas, que no estoy en segundo lugar, y estamos en segundo lugar. Entonces, ¿por qué tanta preocupación? Quédense tranquilos. Cada una de las propuestas tiene el debido financiamiento. Cuando hablo de bajar impuestos, la última reforma del ICE, por ejemplo, el impuesto a la salida de capitales, las salvaguardias, los aranceles, el impuesto verde que perjudica a los que menos tienen. Solamente entre el IVA y el impuesto a la renta, dicho por fuentes oficiales, se recauda el 80% de todo lo que significa impuestos en el país, solamente a través de estos dos impuestos. Lo demás, lo que ha hecho es ahorcar a la ciudadanía, a la empresa, al pequeño, al mediano y al gran emprendedor, y ha despedido a tanta gente que no te imaginas la tragedia que vive cada hogar ecuatoriano. Yo voy a aplicar la fórmula distinta, el modelo venezolano a la basura. Aquí voy a bajar impuestos, voy a reducir el costo de la energía eléctrica y voy a subir los salarios. Y esto es sencillo de explicar. Si bajo el costo de producción en 10 y subo los salarios en 2, entonces el sector productivo habrá bajado sus costos en un 8%. Es simple lógica, sencillo, no hay adivinanzas. ¿Tiene alguna explicación de por qué no hay una promoción, no hay un debate, no hay una discusión, como se llame, del pacto ético que propuso el presidente de la República? ¿Qué pasó con eso? Porque es sencillamente una especie de locomotora de su candidato y no otra cosa. Pero ya no funcionó porque ya estamos a muy poco tiempo. Pero lo sigue tratando de empujar a través de, ¿qué? El dinero de la gente. Porque esa consulta a la par
Nos cuesta a todos los ecuatorianos. A mí no me preocupa la consulta, ni quien habla, ni nadie de nosotros tiene preocupación por el sí o el no de esa consulta. No es un tema que se debate. Así es. La gente se está muriendo de hambre, la gente no tiene medicina ni empleo. Política exterior, Cintia, política exterior. Acuerdos comerciales, no solamente con ese acuerdo que últimamente y casi de rodillas firmó este gobierno. Pero ya llegamos tarde. Fíjese a eso me refería. El señor Trump no es partidario de los TLCs. Vamos a ver. Para mí, Estados Unidos y para el Ecuador entero es nuestro principal mercado comercial. Yo buscaré tener acuerdos comerciales no solamente con Estados Unidos y no solamente a ese acuerdo que ya se logró casi de rodillas en último momento con Europa, sino también con Asia y también con todo aquel país a donde podamos vender nuestros productos a precios competitivos y pueda de esa manera no solamente generar riqueza y empleo, sino también proteger el dólar. Se acabaron los cupos. Se acabaron las restricciones en las importaciones porque para poder exportar se necesita importar. Justamente es por eso que la gente huye a Colombia, huye a Perú, porque los productos allá son más caros, más baratos que en el Ecuador, donde son más caros. ¿Del ALBA nos salimos? Nos vamos a salir tal cual lo anunciamos hace pocos días. Solamente del ALBA porque los demás organismos como la UNASUR, la CELAC, son organismos que también nos abren las puertas a poder tener relaciones comerciales y de protección con otros países. Buscaríamos la posibilidad de estar en la Alianza del Pacífico. También, totalmente, es más, es parte de nuestra propuesta. ¿Qué vamos a hacer con Julian Assange? Yo, señor Carrión, no pago $1 más por tener una persona en esa embajada. Aquí la gente necesita dinero para aquí, para el Ecuador. Pero hay que preservar los derechos humanos. No estoy hablando del caso de Julian Assange, el caso del asilo en general. El caso del asilo en general, que es bastante particular, ¿no? O sea, yo sí aquí en el Ecuador, que hay que en un momento dado asignar $1 en favor de la vida de un ser humano. Aquí en el Ecuador se persigue a gente porque dicen que han hackeado los mails del gobierno y se protege a otra persona que no tiene nada que ver el Ecuador, nada que ver, porque también es acusado de hackear otros mails de otros gobiernos. No hay coherencia en lo que se hace. ¿Yo qué necesito? Plata para los ecuatorianos. ¿Qué necesito? Sostener la economía, reactivar la economía, generar empleo. Hay gastos que no voy a continuar haciendo con la plata de la gente. ¿Su relación con Fuerzas Armadas? Yo le voy a devolver el régimen especial interno a las Fuerzas Armadas. Así es, voy a respetar tanto el régimen especial de las Fuerzas Armadas como también el de la policía. Volverán a hacer lo que dice nuestra Constitución, protectores de derechos y libertades, no un brazo como intentaron hacer político de este gobierno. Las Fuerzas Armadas tienen honor, tienen dignidad, tendrán no solamente lo necesario para ser operativos, sino que recuperarán tanto el dinero que aún les debe el Estado, como todos los derechos que les fueron conculcados poco a poco, tratando de dominarlos a través de esto. Sin embargo, la fuerza pública se mantuvo firme, de pie, con honor. ¿Usted volverá o propone el libre acceso a las universidades? Yo voy a derogar, voy a eliminar el examen del CENESID. Sí, lo voy a eliminar. Los jóvenes tienen derecho a estudiar lo que quieren libremente, a aprender y emprender. Y no solamente eso. Los jóvenes que quieran ingresar a la universidad lo van a hacer cerca de sus hogares. Actualmente los están mandando a otras provincias y las familias pobres no pueden ni siquiera pagar la estadía donde viven peor en otra provincia. Y también voy a restituir las escuelitas del campo, de los recintos, de las comunas, para facilitarle la vida tanto a las madres campesinas como la seguridad a nuestros niños, que ahora van filo a filo por la carretera, corriendo peligro, tanto sus vidas como todo su entorno, para llegar a las grandes escuelas que dejaron en el olvido a otras que no se han podido recuperar. ¿En qué consiste este sistema de subsidio que usted propone para el tema de la energía eléctrica? 1 millón de familias pobres en este país, en el campo o en la ciudad, entre 50 y 250 millones de dólares. ¿Tanta diferencia entre 50? Sí, depende del impacto. ¿Por qué? Porque la medida es el consumo del kilovatio hora. En la sierra, 110 kilovatios horas. En la costa, 130 kilovatios hora. ¿Quiénes son? Las familias más pobres de este país. 1 millón de hogares, 4 millones de personas. ¿Y eso cuánto cuesta? El 0,8% del Ellos no van a pagar nada. No, no van a pagar nada. No van a pagar nada. ¿Y sabe por qué? Porque soluciono 2 problemas con eso. El dinero que en vez de devolverle al Estado,
lo van a utilizar en alimentar a sus hijos y con eso combato la desnutrición crónica que afecta a 500.000 de niños en el Ecuador, entre 0 y 5 años. Y además pongo a circular el dinero y eso también es reactivación económica. Con una particularidad. ¿Quién cree, Andrés, que pagan las hidroeléctricas? ¿Acaso no las regaló el presidente de la República? Pagamos todos. Las paga usted, las paga usted, todos. el que está haciendo cámaras, las paga cada uno de los señores, hombres y mujeres que me están escuchando. Y entonces, ¿por qué le vendemos energía barata a Colombia? Y aquí los ecuatorianos no tienen ninguna ventaja, no solamente Dos preguntas que voy finales, a bajar, Cintia. perdón, no solamente que no le voy a cobrar a los pobres. Los hogares de clase media también van a ver la ventaja en sus planillas, porque están pagando las hidroeléctricas y se supone que eso nos iba a abaratar el costo de la luz en nuestros hogares. ¿Cómo enfrentar el tema de las drogas y el microtráfico? Eliminaré la tabla del consumo, a la que nos opusimos, y esa es la gran diferencia, Andrés. Cada vez que nosotros, y quien habla, Cynthia Viteri, dice algo, es porque ya lo hizo antes, como legisladora dentro de la Asamblea Nacional, o en las calles, como ciudadana libre, como la mayoría de los ecuatorianos, valiente, de frente, con toda la franqueza del mundo. Eso que ya hice en la Asamblea, como presidenta de esta nación, voy a eliminar esa tabla, pero no solo eso. Voy a crear centros de rehabilitación a nivel nacional, para que no solamente sean los chicos consumidores y que no vayan perros policías, ni patrulleros, sino ambulancias, los que se rehabiliten, sino también las madres, los padres de familia necesitan también rehabilitación. Andrés, cada propuesta que yo hago a la ciudadanía tiene dos objetivos fundamentales. El uno, le alivio el bolsillo a la gente. Y el otro, genero empleo, empleo, empleo y más empleo. De modo que esta a frase... través de la vivienda, genero empleo. Cynthia es el hombre, no fue la más feliz del mundo. ¿Qué era lo que me quiso decir? ¿Me quiso ofender? ¿Quiso decir No sé. que yo era menos inteligente? ¿Qué quiso decir? En nuestra idiosincrasia todavía hay mucha gente que cree que, no, el una hombre mujer- tiene que- y que virtudes una mujer la no mujer puede no ser tiene. presidenta todavía. Por un lado, no. Y esta frase la dijo un joven en la calle, perdón, no fue un joven, un anciano, cuando íbamos caminando a la rueda de prensa. Él la dijo. Y ¿sabes qué, Andrés? Cuando tú dices una mujer, sí, las mujeres no solamente que podemos ser presidentas de esta nación, como el Ecuador llegará el gran cambio en mayo de este año, sino que también podemos cambiar las cosas para bien. Somos administradoras de la escasez. Ya y nos los pusieron hombres musiquita. confían en nosotros. Muchísimas gracias, Cynthia, por haber estado con Gracias. nosotros. Gracias a ti, Gracias a la Andrés. audiencia. Felicidades. Hasta la próxima semana. Teleamazonas presentó Hora 25.